Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Crece la tensión en el país debido a la posible instalación de la controversial Comisión Permanente en el Congreso Nacional. Todo ello por lo sucedido en los últimos días, lo que ha dejado varios sectores divididos respecto a la legalidad o no de esta comisión y de lo aprobado en la sesión extraordinaria a la que se autoconvocaron los diputados de oposición. El jueves, las autoridades de la Empresa Nacional de Artes Gráficos se negaron a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el decreto aprobado en la sesión extraordinaria de la oposición. Algunos constitucionalistas manifiestan que lo actuado por la mayoría de los legisladores el martes es legal y que instalar una comisión permanente no sería la mejor decisión. Desde el Partido Nacional señalan que Libre siempre buscó este escenario para hacer lo que quieran. Igualmente, en redes sociales han trascendido videos en los que antes el diputado Luis Redondo defendía las autoconvocatorias y ahora su opinión es totalmente distinta. No obstante, Luis Redondo aclara los señalamientos vertidos por la oposición y expresa que la comisión permanente tiene sus funciones establecidas en la ley. En resumen, no acompañar esta agenda significa frenar hospitales, escuelas, carreteras, créditos agrícolas, generación de empleo y cooperación internacional. Los hondureños merecen un Congreso que apruebe los proyectos del pueblo y no uno que actúe o siga actuando como en el pasado por intereses partidarios y de grupos económicos y de poder. Congreso Nacional de Honduras. La Comisión Permanente tiene funciones específicas y como presidente no haré nada fuera del marco legal establecido, por lo que cualquier dicho de los diputados constituye una falacia. Es simplemente frases de campaña política. En el Partido Liberal, su candidato presidencial Salvador Nasralla desconfía de lo que se pretende hacer en el Congreso de la República. Además de la otra cosa que está haciendo el Congreso, de no reconocer la autoconvocatoria que extendió las sesiones del Congreso hasta el 20 de enero y que dicen ellos que es ilegal, aunque Redondo hizo lo mismo en el año 2019, cuando sí consideraba que era legal, cuando todavía tenía el influjo de Salvador Nasralla para ser una persona decente. Ahora que tiene el influjo de los comunistas indecentes que le rodean, está haciendo lo contrario a la Constitución. Igualmente, un grupo de diputados pidió a la Organización de Estados Americanos que visiten Honduras para conocer la crisis legislativa. El escrito señala que la Junta Directiva viola la Constitución de la República, negándose a convocar a sesiones ordinarias para instalar la comisión permanente con el propósito de suplantar el Pleno en las decisiones que son de su exclusiva competencia. Consideramos que es nefasto que en este contexto de elecciones se pretenda imponer a 9 diputados de Libertad y Refundación para que tomen control de este poder del Estado. Es así que nosotros vemos que hay violaciones, vulneraciones y quebrantamiento no solamente al orden constitucional, sino que afectaciones directas a la Carta Democrática que ampara los derechos civiles y políticos, de la pretensión del presidente del Congreso Nacional y la Junta Directiva que pues pueda a partir del 31 de octubre que pretender de forma ilegal instalar una comisión permanente en el país. Advertimos de los posibles escenarios que se podrían dar en toma de decisiones que afecten directamente las elecciones generales 2025. En Libre lamentan que la oposición no se cansó de boicotear al Poder Legislativo
Hay que recordar que en esa agenda está contemplado desde el mes de septiembre la prórroga del periodo ordinario de sesiones, y esa ha sido una propuesta que ha realizado el propio presidente del Congreso Nacional, y eso ha sido de público conocimiento. Mientras esto sucede, se acercan las elecciones y la misión de observación electoral de la OEA reitera su llamado a elecciones en paz y seguimiento de las normativas vigentes. Además, reitera su llamado a garantizar unas elecciones tranquilas, lo que requiere que las autoridades electorales puedan desarrollar su trabajo técnico en los términos que la ley establece. Buenos días, estamos cerrando la semana. Saludo a mis invitados. Vamos a hablar de varios temas políticos. Bueno, me acaba de decir Fernando que la comisión permanente, cuidado, se las instalan hoy. La Junta Directiva del Congreso podría instalar esa polémica comisión. Decían que mañana, pero Fernando Arteaga anda aquí con el chisme de que puede ser hoy. Ojo, decía un narrador de béisbol, ojo y oído a la primera piedra. Bien, no creía yo que el abogado Harry Dixon estaba aquí ya temprano. ¿Y cómo hizo? Ya aprendí a levantarme más temprano. Buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con los compañeros. Igual, don Marlon Lara. Muy buenos días, un saludo a todo el pueblo hondureño. Gracias, Raúl, por invitarnos. Y bueno, ha sido una semana agitada políticamente esta, y creo que todos los días de aquí al 30 de noviembre que el pueblo acuda masivamente a las urnas. Van a haber noticias toda la semana. No debemos extrañarnos, todos los procesos electorales han traído crisis al país, pero hay que reconocer que todas esas crisis han sido superadas. Así que estamos muy optimistas y el pueblo hondureño debe estar tranquilo y estar preparados para salir masivamente a votar el 30 de noviembre. Bien. Diputado Daniel Discua. Buenos días, licenciado. Buenos días aquí al abogado Harry, al doctor Lara, y pues saludar al pueblo hondureño, en especial al de Comayagua, al cual representamos, ya listos para poder debatir los puntos que usted ponga sobre la mesa. Bien, sobre esa comisión permanente, Marlon. Mira, el día martes, de acuerdo a lo que reza la Constitución de la República, fuimos autoconvocados los diputados de oposición para poder ampliar el periodo de sesiones del 1 de noviembre al 20 de enero. Eso es una facultad que nos da la Constitución de la República. Seguimos todo el procedimiento, ya que el señor Luis Redondo no quiso convocar al Pleno del Congreso, solo convocaba a los jefes de bancada porque quería seguir ganando tiempo para llegar a este día, viernes 31 de octubre, y no convocar al Pleno. Por eso nos autoconvocamos, porque la misma Constitución de la República ya tiene sus mecanismos de defensa, y en esa autoconvocatoria se aprobó el decreto para ampliar las sesiones ordinarias, es decir, en cualquier momento podemos volver a autoconvocarnos o nos puede convocar la Junta Directiva a sesiones del Pleno. Si se nombra una comisión permanente sería ilegal, y yo lo he advertido. Quienes formen parte de esa comisión permanente no solamente estarán cometiendo abuso de autoridad y podrían tener que responder ante las autoridades de justicia en el futuro, sino que a nivel internacional, porque hay una palabra que es muy importante que todos las conocemos: socavar la democracia. Esa palabra tiene un enorme significado porque, en primer lugar, sacrifican al pueblo hondureño que puede accesar a los fondos de la cuenta del milenio si estamos cumpliendo con todas las normas para recibir alrededor de 350 millones de dólares que nos podrían dar todos los años por fortalecer las instituciones, por fortalecer la democracia. De no hacerlo así, pues perdemos esos recursos. Solo un año este pueblo tuvo acceso a esos recursos de la cuenta del milenio. Hay otros países en Centroamérica que sí han podido accesar a esos fondos, y
Luego vienen algunos castigos multas o sanciones que se les imponen a las personas que socavan la democracia, que debilitan la institucionalidad, porque ¿cómo se puede entender que una comisión permanente, que sería a todas luces ilegales, va a suplantar la soberanía del pueblo que que en las elecciones generales pasadas eligió a un Congreso en su mayoría de oposición? Entonces, no tiene ningún sentido nombrar esa comisión permanente. Lo correcto sería que anuncien que van a convocar al Pleno del Congreso a sesiones ordinarias la próxima semana. Sí, diputado Iscua. Sí, bueno, todos sabemos que obviamente este ha sido el plan que ha tenido la gente del gobierno, la gente del Congreso Nacional, y han armado una narrativa, un montón de historias diciendo que nosotros no queremos apoyar este decreto, no queremos apoyar otro decreto, pero hay cosas que son evidentes. ¿Cómo es posible que en 3 meses no se ha podido sesionar un día, 20 minutos, con ese punto único de prolongar las sesiones para noviembre, diciembre y enero? Tampoco hay una convocatoria para el día de hoy. Esto para hablar del lado de quienes dirigen el Congreso Nacional, así que es evidente su intención, máxime que desconocen la autoconvocatoria que nosotros realizamos, mismas que la gente de Libertad y Refundación en su momento hacía cuando era oposición con otros partidos ahí, y ellos sí decían que estas autoconvocatorias tenían validez, pero ahora que nosotros nos amparamos en la Constitución con este punto único, ya no quieren ser parte de, y ya no quieren respetar la ley, ya no quieren respetar la Constitución. Lo preocupante, más allá de la instalación de la comisión permanente, es por qué la insistencia de llegar a este punto. No vamos a olvidar cuando lo hicieron para nombrar al fiscal general. Ahora que estamos llegando cerca de las elecciones y que ya sabemos que hay una crisis política, porque bien lo ha dicho el doctor Lara, todas las elecciones han traído este tipo de situaciones, pero ¿qué intención pueden tener? ¿Hasta dónde van a estirar la ley con esta comisión permanente? Estamos viendo situaciones bastante complicadas que imagino ya vamos a tocar. Estamos viendo ahí unas acusaciones a la gente de la oposición con unos audios que yo digo hubieran comprado la versión premium de ChatGPT, pero como tienen la fiscalía, tienen los entes juzgadores y ahora van a tener la comisión permanente, ojalá no estén tramando algunas cosas como querer destituir a la consejera del Partido Nacional y nombrar ahí a alguien interinamente como lo hicieron en el pasado. Así que yo pienso que las fuerzas de oposición no podemos dejar pasar esto. Le decimos al pueblo, acompáñenos en esta lucha, tenemos que salvar la democracia, tenemos que asegurar las elecciones y que se respete su voluntad popular, que este proceso no vaya a ser manipulado y que después de que esto pase no vayan a entrar en una crisis política, no vayan a entrar en un juego de querer manipular la institucionalidad a modo de que el problema vaya a dar al Congreso. Y claro, como ahí van a estar solo 9 amigos reunidos, ellos van a querer suplantar la voluntad popular e imponer alguna decisión al margen de lo que el pueblo quiere. Abogado Dicto. Gracias, Raúl. He estado escuchando detenidamente a los dos compañeros y me llena, no sé, me llena de curiosidad cuando manejan el concepto defensa de la democracia. Defensa de la democracia, óigame, esa palabra tan grande que es la democracia, que la acuñaron los griegos. Una palabra tan antigua, el tema de la democracia, y en estos foros los repiten y los repiten todos los días. Don Marlon Lara, ¿de qué democracia habla, doctor? De la democracia que nos dieron el 28 de junio del 2009 con el golpe de Estado. De esa democracia nos habla el doctor Lara. O don Daniel Disco, usted nos habla de la democracia de la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández. ¿De esa democracia nos está hablando usted hoy? ¿O del robo de las elecciones del 2017? ¿De qué tipo de democracia? ¿O es que en Honduras hay diferentes formas de democracia? Porque unos defienden una democracia, otros defienden otra democracia y otros defienden otra democracia. Decían los griegos,
la democracia es el poder del pueblo, decía. ¿Cuándo les ha interesado el pueblo? ¿Cuándo les ha interesado el pueblo para que el pueblo resuelva este tipo de problemas? La democracia es igualdad, la democracia es respeto a las leyes, la democracia es demostrar que queremos el bien común de la sociedad. Esa es la democracia. La democracia es respetar las elecciones generales del 30 de noviembre. Esa es la democracia. Pero aquí vienen a hablar de democracia. Vienen a satanizar una posible comisión permanente que ya está en la Constitución. ¿O es que no está la comisión permanente en la Constitución de la República? Artículo 190. ¿Cuándo habían criticado ustedes en años anteriores la comisión permanente si era parte del escenario político del Congreso? Le tienen miedo a la comisión permanente por aquella elección de forma interina de un fiscal porque los anteriores habían vacado en su puesto. Pero no le dicen a la población que después los tres partidos nos pusimos de acuerdo y que elegimos al fiscal general entre los tres partidos. No le dicen a la gente que al Partido Liberal le dieron al fiscal general adjunto y por eso votó. No le dicen a la población que al Partido Nacional le dieron a la dirección de fiscalía y que por eso votó. Eso hay que decirle a la población, pero venir aquí a decir cosas y repetir cosas para ver si al ciudadano se le queda en la cabeza. Ya no estábamos en aquellos tiempos, compañeros. En aquellos tiempos que ustedes como partidos tradicionales hacían y deshacían en este país. Hoy existe un partido que se llama Libertad y Refundación y que sí le quiere apostar al beneficio del pueblo, no los intereses de un pequeño grupo de gente que los dirige a ustedes. Esa es la única diferencia que hay hoy, que hay un partido diferente como Libertad y Refundación. Las autoconvocatorias, no me vengan con ese cuento de las autoconvocatorias. Las autoconvocatorias son espectáculos públicos para ir a denunciar al gobierno y para que lo entrevisten los medios de comunicación. O enséñeme a dónde publicaron su gran resolución. Las autoconvocatorias, usted lo dijo, nosotros también las hacíamos. Dígame, ¿cuándo nos respetaron una autoconvocatoria a usted? Vaya, dígame. Yo recuerdo cuando Luis Redondo convocó y estaba gente del Partido Liberal, nosotros, y derogamos el código de la impunidad, el código penal de la impunidad, y salimos de ahí que decíamos que ya teníamos derogado el código de la impunidad. Le preguntó don Daniel Discua, y ustedes nos respetaron esa resolución. Nos respetaron esa resolución. Las autoconvocatorias son parte del escenario, del paisaje político y de la crisis política que vive permanentemente este país. Ahora, que hay una crisis, estoy de acuerdo con los dos. Hay una crisis, pero las crisis se resuelven conversando. Las crisis se resuelven como se resolvieron siempre. Por eso yo le tomo la palabra al doctor Marlon Lara cuando dijo, soy optimista. Hemos estado en otras crisis y hemos salido de esas crisis. Esa es la actitud. Hay que salir de esa crisis, pero autoconvocándose y denunciando que Luis Redondo aquí, Luis Redondo por allá, eso no va a resolver la crisis. Ahora, yo entiendo la desesperación. Veo dos partidos tradicionales, otrora enemigos políticos, desesperados por regresar al poder. Y lo entiendo, todos los partidos políticos buscan regresar al poder o estar en el poder. Pero no es la forma, no es la forma. Yo creo que los tres partidos deberíamos sentarnos y buscar una solución a esta crisis porque puede impactar en el resultado electoral o en el escenario o en el ambiente del 30 de noviembre. Ahí es donde está la clave. Los famosos audios del Consejo Nacional Electoral, ustedes pueden decir que son falsos, ustedes pueden decir que están alterados. Aquí lo importante es que nosotros, Discua, los descubrimos
Esa es la importante, los descubrimos, ya que sean verdaderos o falsos, eso será el Ministerio Público con los tribunales. Pero aquí lo importante para nosotros de Libre es que los descubrimos, los planes oscuros que tenían para el 30 de noviembre, como planes oscuros desarrollaron y ejecutaron el 9 de marzo de este año. Eso es lo importante. Ustedes pueden cansar de venir a los foros acá y decir que son falsos y que no es Cossette, que no es Tommy Zambrano y que no es nada de lo que dijeron ahí. Pero lo cierto es que para nosotros como Libre sí es importante, porque nosotros hemos descubierto una conspiración y eso sí es atentar contra la democracia y eso sí es delito de traición a la patria y eso sí es castigado por el Código Penal y eso sí debería ser castigado, porque si no se castiga, eso se llama impunidad y la impunidad siempre termina siendo una invitación para que otros sigan cometiendo ese tipo de delitos. Eso sí es atentar contra la democracia, mi estimado Discua. Tratar de meterle caos al proceso electoral, eso en cualquier parte del mundo, ya deberían de estar presos los que participaron en esos audios, pero estamos en Honduras. Marlon, ¿qué decisión puede tomar la comisión permanente para ustedes? Bueno, en primer lugar, hay que ver... ¿Y es que estás todo risueño? No, si es que Harry Dixon mencionó, y no sé si Harry Dixon escuchó la conferencia de Luis Redondo, desconociendo la autoconvocatoria. Y el mismo Harry Dixon dice que Luis Redondo llamó a una autoconvocatoria. Sí, yo estuve ahí. A mí lo que me da risa, cómo alguien puede decir una cosa en oposición y otra cosa estando en el poder. Porque él en su comparecencia dijo que desconocía esa figura, que era ilegal. Y él fue el promotor de esa autoconvocatoria que tú dijiste, donde creo que la presidió el doctor Denis Castro Bobadilla. Y nadie le paró bola. Y el otro era Jorge Cali, que era miembro de esa Jorge Cali estaba ahí. Yo no era diputado en ese tiempo, pero sí le di seguimiento. Entonces, es una figura constitucional. No se puede desconocer algo que está en la Constitución de la República, que le da la potestad a los diputados de hacerla, que se hacen legal y debida forma. Entonces yo lo que quisiera saber es hasta dónde puede llegar Luis Redondo en su desafío a la Constitución y sus leyes, al delito que puede llevar a las personas que va a nombrar, si es que tiene el valor de hacerlo, esa comisión permanente y todas las repercusiones legales que eso puede traer a esos diputados. Entonces, yo creo que Harry, ese tema del bipartidismo, eso es una narrativa que se ha creado. Si aquí sigue habiendo bipartidismo, la gente del Libre era parte del bipartidismo y te los puedo mencionar con nombre y apellido. El coordinador general del Libre fue presidente del en el periodo 2006-2010. ¿Y ustedes lo sacaron? La primera dama de ese periodo, doña Xiomara Castro, es la actual presidente, parte del bipartidismo. Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso, ocupó cualquier cantidad de cargos dentro del Partido Liberal del bipartidismo. Fue ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, fue embajador ante Naciones Unidas o en Washington, fue representante de Honduras ante el BID. La señora Rebeca Santos fue asistente del expresidente Zelaya cuando fue ministro del FIS, fue ministra de Finanzas, fue presidenta del Banco Central. Y así te podría mencionar una larga lista de personas que son de Libre, que ocuparon altos cargos en el Partido Liberal, que son parte del bipartidismo. Entonces yo no sé, a menos que Libre con esa narrativa quiere decir, venimos de otra galaxia y aterrizamos aquí en este país y estamos gobernando. Es parte del bipartidismo, Libre es parte del bipartidismo. Entonces esa narrativa es una mentira más, porque te puedo decir que ellos inclusive, muchos de los que están en el gobierno, tienen mucha más responsabilidad porque ocuparon cargos de importancia. Entonces no pueden venir a excluirse de hechos históricos y ahora se quieren abstraer y quieren decir, nosotros venimos de otra galaxia y no tenemos nada que ver con lo que pasa en este país. Libre es parte del bipartidismo. Esa narrativa es falsa. Así te puedo seguir mencionando, podemos sacar listas largas. Ministros de la Presidencia, quienes ahora son asesores de este gobierno,
el señor que está fungiendo como presidente Banprovi ocupó cargos dentro del Partido Liberal. Pero podemos hacer una larga fila de personas que pertenecieron al Partido Liberal y que ahora están en libre y que ocuparon cargos. Son cualquier cantidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que yo te decía la última vez que vine aquí, Raúl? ¿Cuándo vamos a hacerle propuestas al pueblo de lo que vamos a hacer para sacar este país adelante? Todas las crisis que tiene este país y nadie, aquí solo venimos a culparnos unos con otros, pero el relajo de este país nadie quiere enderezarlo, nadie quiere hacer propuestas. Yo creo que la gente ahorita quiere saber cómo se va a mejorar el sistema hospitalario, el sistema de salud, el desabastecimiento que hay en los hospitales, cómo se va a mejorar el sistema escolar, porque es un país con bajos niveles de escolaridad, cómo se va a mejorar la eficiencia en el gobierno, cómo se va a mejorar la ejecución presupuestaria. En estos 3 años y medio del gobierno la ejecución presupuestaria ha sido baja. Y sin embargo siguen proponiendo que se les aprueben préstamos en el Congreso Nacional cuando tienen grandes cantidades de recursos que no se pueden ejecutar. Hay tanto que se puede trabajar en mejorar las condiciones del país, los índices de violencia que hay en este país. Todos esos, ahorita vieron una denuncia que hacían al cierre de una madre actuando con su propia hija. Todo eso es producto de que no hay políticas públicas claras para mejorar las condiciones de vida de la gente. Tanto que podemos trabajar en conjunto y no somos capaces ni siquiera de cumplir un mandato que es sesionar en el Congreso. ¿Por qué no convocan al Pleno del Congreso a sesiones? ¿Cuál es el problema con eso? Si es tan normal, yo no sé cómo algo que es tan normal aquí se puede ver como que es que no puede el Congreso Nacional sesionar, que es lo que nosotros llegamos a pedir ese martes. Abran el Congreso Nacional, queremos ir a nuestro centro de trabajo, queremos reunirnos. No se puede. ¿Cuándo se había visto eso en la historia? ¿O cuándo se había visto, Harry, que a un diputado, en este caso, yo soy diputado, tengo más de 2 años y medio que no me dan la palabra? ¿Cuánto? 2 años y medio. ¿Cuándo se había visto en el periodo pasado? No, por eso te digo, es tan ilógico, algo que es natural, hoy lo han convertido en prohibiciones. No dejar entrar a los diputados al Congreso. Eso es inaudito. Tenemos derecho. ¿Por qué no podemos entrar al Congreso? O sea, si un diputado quiere entrar a su centro de trabajo, no lo puede hacer porque está acordonado de seguridad, la policía no los deja entrar. Entonces, por eso es que la ciudadanía, este 30 de noviembre, va a salir masivamente a votar. Quiere un cambio, ya está harta de lo que ha pasado en este país. Ya esas narrativas de mentiras, del bipartidismo, que los 2 partidos, que el golpe de Estado, que esto y que lo otro. ¿No es mentira? No es mentira, pero ese golpe de Estado fue al Partido Liberal. ¿Ustedes le dieron un golpe a su propio partido? No. Te voy a poner un escenario, Lo voy a poner un escenario. Lo voy a dejar que termine para que me den la palabra después, para que no estemos en aquellas elecciones ya habíamos ido a elecciones primarias, ya el Partido Liberal tenía a su candidato Elvin Santos. El presidente Zelaya se empecinó en querer hacer una 4ª urna ilegal para consultar algo que nadie le entendía. Se trató de hablar con él que eso no procedía y había un candidato. Entonces yo te hago una pregunta ahorita. ¿Qué harían ustedes si se le ocurre a Mel Zelaya una 4ª urna? ¿Aceptaría Rixi esa 4ª urna? ¿Aceptarían ustedes un proceso cuando ya tenés las elecciones en marcha? Raúl lo sabe, la vez pasada, Raúl aquí lo dijo, no hombre, si Elvin Santos estaba ganando 22% al Partido Nacional. Mel Zelaya solo le faltaban 6 meses. ¿De dónde se inventan el golpe de Estado? O sea que no fue al golpe de Estado. No, fue al partido. Ese golpe de Estado fue al Partido Liberal que ya ganaba, tenía ganada la elección. ¿Quién gobernó después de eso? El Partido Nacional. Una elección que ya la teníamos ganada, 22%. Entonces, esa es la historia que hay que contarle a la gente. Por un presidente que no respetó la democracia interna, que ya había electo un candidato presidencial que tenía ganadas esas elecciones
y se empecinó en que no se llevaran a cabo esas elecciones y que las perdiera el partido que lo había llevado a él al poder. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Diputado Dicua. Sí, bien, mire, yo sí le admiro algo al abogado Harry Dixon, y es que en estos días ser defensor del gobierno es un trabajo que es muy difícil de... No, yo no lo interrumpo, abogado, mire. Ser defensor del gobierno es un trabajo que creo que no cualquiera quiere. Yo entiendo que él tiene que decir algunas cosas porque le toca defender su causa, pero hay unos temas que yo creo que al pueblo ya, sinceramente ya no. Mire, ese tema del 2009... y le dan con el 2009, óigame, eso fue hace 16 años, 16 años, y esta gente sigue anclada ahí. Y lo mejor es que solo cuentan la parte que les conviene, solo cuentan que fueron víctimas de la oligarquía, del bipartidismo, de los grupos de poder, que no querían al pueblo, y porque no cuentan lo que nos llevó al 2009. Porque no cuentan ese acercamiento del presidente Zelaya con el Cono Sur, con Hugo Chávez Frías, y luego dicen que no son amigos de los venezolanos, con Rafael Correa, que hoy es prófugo de la justicia, con Evo Morales, acusado de pedofilia, y ahí los trajo a presidencial. ¿Y cuál era la intención de la cuarta urna? Quedarse en el poder. O sea, no le mientan a Honduras, cuenten que se querían quedar y en aquel momento la institucionalidad lo frenó. Y quieren seguir utilizando ese tema como bandera de lucha. Luego, qué lamentable que un fiscal de carrera diga, tienen que estar presos, dice. ¿Deberían? Y esos audios... Sí, ¿Deberían estar presos? No, permítame, abogado, que yo no lo interrumpo. Se emocionó, pero le estoy diciendo la verdad. Usted es fiscal usted es fiscal y quiere ser juez. Señor, la autenticidad de esos audios es tan auténtica como el billete de A3, ¿verdad? Totalmente lamentable, aún más lamentable. Entonces preguntemos algunas cosas en la cadena de custodia. ¿Cómo los tiene el consejero Ochoa? ¿Fue autorizado por un juez? Entonces todo esto evidentemente hace que esa prueba no tenga ningún tipo de eficacia. Y peor, vienen a mediatizarlo. ¿En qué abona la investigación salir poniendo esas voces robotizadas, verdad? Porque todos sabemos que esos audios son falsos, y todavía decir, tienen que estar presos, sin una investigación, sin un proceso, sin un expediente. Es evidente que esta gente está en un tema político, está jugándose sus últimas cartas, porque los desesperados son ellos. Miren, nosotros tenemos la fe y la convicción de que vamos a ganar con Don Tito afuera, pero si no lo logramos democráticamente, y es el ingeniero Nasralla, nosotros no le vamos a meter fuego al país. ¿Quién pierde más en noviembre? Es el partido de gobierno, porque ya es un tema de supervivencia, porque les costó tanto llegar al poder y ya lo van a perder, y de ahí ya no se van a levantar, porque Honduras nunca más va a volver a confiar en el Partido Libre. No va a surgir ningún líder que los pueda revivir de la situación en la cual van a quedar, y quedan apuntándole a la oposición. Nosotros queremos elecciones porque sabemos que tenemos posibilidades. Estoy seguro que el Partido Liberal también quiere ir a elecciones porque tiene posibilidades. Pero ya estas conspirofobias que a ellos les agarran, solo es el reflejo de que están jugándose sus últimas cartas para poder seguir ahí. Ahora son los defensores de la comisión permanente. ¿Cómo es que no se pudo sesionar un día en todo este tiempo para habilitar el periodo de sesiones ordinarias? ¿Con qué intención? Entonces, todas estas cosas son las que nosotros le decimos al pueblo, porque es la voz del pueblo en la calle. La gente quiere elecciones y la gente ya no quiere ver al gobierno de Libre. Y lo siento porque no es algo personal, pero si también hubieran hecho las cosas, el pueblo los estaría respaldando. Pero ayer hasta la misma gente de Libre, porque me encanta eso, ¿va? La misma gente de Libre protestando contra Libre ahí en Casa Presidencial, pasen la noticia, venía un grupo de Copán a poner quejas. Entonces ni en su mismo partido están bien, menos van a tener la aceptación del resto del pueblo. Permítame, al volver... Giovanni Villalobos, ¿cómo está la carretera? CA5 es, ¿verdad?
Gracias, licenciado Raúl Valladares. Aquí estamos en esta toma en el kilómetro 10 de la carretera al norte. Aquí, en algún momento habían dado un espacio para dos trochas, tanto de venida como de ida. Sin embargo, ya no se les está permitiendo. Ha llegado el propio director de la Policía Nacional, el general Juan Manuel Aguilar Godoy, quien está aquí dirigiendo un operativo que por el momento dice que no está dando declaraciones porque está en el operativo, pero sí, en este momento está dando alguna directriz a los transportistas. Señor Aguilera, ¿ya ustedes habían habilitado? ¿Ya sueltan aquí? O... Ya estamos soltando el tráfico. Y ya, por ejemplo, pero ya viene el director de la policía. Dije que nos va a poner una infracción y ya ahorita cerró el paso, pues, para que muevan los camiones ya. Entonces estamos en esa situación, o sea, definitivamente aquí es preocupante, pues, porque ya tenemos sobre 9 meses de estar en esta situación, de haber brindado el servicio del transporte y nadie nos hace efectivo el pago, pues. Y le pedimos al Consejo Nacional Electoral que por favor nos pueda atender, pues, definitivamente. ¿Aquí prácticamente concluye la toma? Sí, ahorita ya nos movimos, pero estamos esperando. Si de aquí al lunes no nos resuelven, vamos a tomar acciones a nivel nacional. Ahora, ¿les hicieron esquela? Ahorita está el director de la policía aquí, que no nos quiere dejar pasar los camiones porque dice que nos va a poner una infracción. Ya ahorita ya los están dejando pasar, ya le quedó claro, pues, de que, porque es un derecho, nosotros tenemos el derecho a protestar, pues, ¿verdad? Y le pedimos, ahorita le estamos pidiendo encarecidamente y de manera pública, le pido a los 3 consejeros que por favor nos resuelvan. Si aquí al lunes no nos tienen resuelto, esto se va a agudizar, lo vamos a hacer a nivel nacional, vamos a ir con tomas de puertos, de carreteras, y va a ser pesado, pues, porque ya tenemos todo el apoyo del transporte a nivel nacional. Y no hay respuesta aún del dinero que los deben. Hace 2 semanas estuvimos en una toma en la Matamoros, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, firmamos un acuerdo que el viernes pasado nos iban a hacer hacer efectivo el pago. Y a hoy, ya esta semana absolutamente nadie del CNE, hemos ingresado notas de manera formal, pidiéndole una reunión al Pleno de los 3 consejeros para que nos puedan dar una respuesta y que nos puedan solucionar de una vez por todas el pago del servicio del transporte de las elecciones primarias. Y no hemos recibido respuesta alguna de nadie. Bueno, gracias, señor Aguilera. Vamos a ver si podemos conversar con el señor director de la Policía Nacional, el general director Juan Manuel Aguilar Godoy, quien encabeza este operativo que ya ha llegado a su fin. Esta acción de presión ya ha llegado a su fin, ya se ha tomado acciones, general director. Mire, ve, aquí lo que falta es aplicar la ley de tránsito es clara. Quien cruza un vehículo en la calle se le hace una esquela. A mí no me importan las exigencias que tenga con el Tribunal Superior, con el Consejo Nacional Electoral. Es un problema entre ellos y el Consejo Nacional Electoral. La ciudadanía no tiene por qué pagar que se vengan a tomar la calle. Para eso están los órganos jurisdiccionales que demanden al Consejo Nacional Electoral, pero no tienen que venirse a conculcarle el derecho a las demás personas. Entonces, toda gente que se tome una calle va a ser infraccionado y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, ya se han hecho las infracciones correspondientes. Claro, ya se están haciendo. Todos los vehículos que cruzaron la calle, la ley me obliga, no me dice, por favor, me obliga a que les haga una infracción. Entonces, a todos los voy a infraccionar y el que se oponga, hay una falta que se llama desobediencia y también me lo puedo llevar detenido. Bueno, gracias, general director Juan Manuel Aguilar Godoy, encabezando este operativo. Vamos a una breve pausa comercial, luego retornamos con más de la entrevista. Buenos días. Va a ser, ojo, vamos al aire. Antes de decir cualquier cosa. Es que el otro día a Edgardo Rodríguez le pasó y ahora, pues, hay que ponerse cuidado. Vivo cuando la musiquita está terminando. ¿Verdad, Evo? Abogado. Bueno, yo creo que aquí las cartas están tiradas sobre la mesa. O queremos crisis
o queremos resolver la crisis? Hay una crisis. Aquí no podemos estar todo el día, ustedes con sus alegatos, yo con mis alegatos, pero si somos políticos y tenemos visión, sabemos que hay una crisis que ya sabemos que no inició ahorita, la venimos arrastrando de mucho tiempo durante estos 4 años que ha estado la señora presidenta Xiomara Castro. ¿Pero por qué? Tiene su lógica, porque son 2 partidos tradicionales que tuvieron más de 100 años ganando elecciones, gobernando el país, y de repente llega un partido libre, ¿verdad? Y de forma precoz le ganan las elecciones. Y eso ha provocado un choque enorme con el bipartidismo, y le vamos a seguir diciendo bipartidismo porque por muy que el presidente se le haya sido liberal, por muy que Rebeca Santos, por muy que el otro, lo cierto es que estas personas seguirían siendo liberales si los liberales no le hubieran dado golpe de Estado a su propio presidente. Obvio, ¿verdad? Si el 28 de junio no se hubiera dado lo que se dio, doctor, hoy ustedes estuvieran compitiendo únicamente con los nacionalistas. Así de sencillo. Ustedes criaron libre. Eso sí se lo reconozco. Los liberales y todos los golpistas de todos los partidos crearon a este gran partido que hoy se llama Libre, que es una alternativa. Daniel Discoa dice, le han fallado al pueblo, le hemos fallado haciéndole carreteras al pueblo, le hemos fallado haciéndole escuelas al pueblo, le hemos fallado haciéndole hospitales al pueblo, le hemos fallado haciéndole tantas cosas al pueblo en estos 4 años, cosas que en más de 50, 60 años ustedes ya habían renunciado a hacerle para el pueblo hondureño. ¿Es que ustedes no creen que la población tiene esa capacidad mental y esa inteligencia necesaria para saber quién le está sirviendo y quiénes no le sirvieron en el pasado, doctor Marlon? En 121 años, aquí lo único que vio la población hondureña fue abandono, corrupción, miseria, de todos los problemas que ustedes se pueden imaginar. Y entonces, ¿cómo pueden ustedes dos venirse a presentar como una alternativa? Y cómo sus partidos, desesperados por regresar al poder, hoy quieran boicotear las elecciones y podrán repetir 1, 2 y varias veces que esos audios no son verdaderos y que van a meter preso al que los consiguió y todo lo que quieran decir. Vuelvo y repito lo que dije en mi primer participación. A mí y al partido no le interesan lo que ustedes piensen, si son verdaderos o falsos. A nosotros lo importante es que los hemos descubierto. Para nosotros esa es la importancia, porque si no los hubiéramos descubierto, el 30 de noviembre se hubieran ido dando todos estos acontecimientos que manifiesta la consejera Cosette López en sus audios, como sucedió el 9 de marzo de este año. Todo lo que dice doña Cosette López ahí se hubiera ido dando. Hoy nosotros ya sabemos de qué son capaces. Y siempre lo hemos sabido. Siempre lo hemos sabido de qué son capaces. Son capaces de sacar a sus propios presidentes a tiro, son capaces de robarse unas elecciones y matar la gente que sale a protestar, son capaces de vender el territorio nacional, son capaces de reelegir ilegalmente a un presidente, son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Siempre han sido capaces de eso. Y por eso el pueblo los castigó en el 2021 y los va a seguir castigando porque la gente ya los conoce. La gente los conoce a la perfección y saben a quién representan y saben también a quién no representan. No representan al pueblo hondureño porque nunca lo representaron. Entonces, de eso se trata este asunto, doctor Marlon y diputado Discoa. Podemos aquí alegar de autoconvocatorias en el Congreso, de comisiones permanentes. Ahí. ¿Puede esa comisión permanente, abogado Harry Dixon, remover a Cosette del Consejo Nacional Electoral y nombrar sustituto como lo señala la oposición? No.
La Constitución de la República es clara. En aquel momento había una excepcionalidad porque si la Constitución no establecía cuando vacara de su puesto de forma absoluta un funcionario de esta naturaleza, la comisión permanente podría nombrarlo de forma interina mientras los partidos políticos se pusieran de acuerdo y nombraran en funciones de forma permanente al propietario. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Se nombró de forma interina al fiscal Joel Zelaya y se produjo un gran escándalo de parte de los dos partidos tradicionales y después vinieron y se pusieron de acuerdo y ya el Pleno nombró al abogado Joel Zelaya como fiscal general. Ahora, en este caso es totalmente diferente. La comisión permanente no va a venir a destituir a José López, no va a venir a destituir a los otros dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que hace unos días rompieron el quórum y dos resolvieron a favor de la inscripción de un candidato que no tenía ningún requisito para participar. Pero ellos están temerosos porque creen que el que las usa, como le dicen, el que las usa las imagina. Yo les pido, compañeros, miren, porque los conozco a los dos. Sé lo que ha pasado en ese Congreso desde el 2014. Creo que los partidos políticos, los que tienen mayores posibilidades, por lo menos en teoría, de ganar las elecciones, se deben de sentar. Porque en este ambiente de crisis, en este ambiente inestable que están produciendo ustedes con todas sus acciones, no se sabe lo que va a pasar el 30 de noviembre. La población está esperando que le entreguemos un proceso electoral limpio, en armonía. De hecho, debemos hacer una invitación a la gente que salga a votar y que elija a la persona que ellos consideran correcta. Ustedes, los liberales, dicen que Salvador Narrala, los nacionalistas dicen que Narri Fura. Nosotros, con toda la seguridad del mundo, plenamente convencidos que la población va a querer seguir por el camino del desarrollo y la refundación del país a través de la abogada Rixi Moncada. Eso ya la población lo conoce y podemos seguir haciendo publicidad por nuestros candidatos acá, pero debemos de asegurarnos que ese proceso sea como el del 2021, doctor Marlon. De acuerdo. ¿Verdad? Como el de 2021, la gente salió a votar y decidió quién debería ser la persona que dirigiera los destinos de este país en los próximos 4 años, pero no saboteando, no destruyendo, no ensuciando, no contaminando el proceso electoral. Eso no se vale. Replantéense sus posiciones, hagan propuestas como usted mismo decía, convenzan a la población de que ustedes ya se rehabilitaron y que ya no van a seguir saqueando. Ya rehabilitaron. Sí, después de 121, demuestren que ya ustedes ya no van a robar más, demuestren que ya no van a utilizar el Estado para traficar con drogas, demuestren que van a hacer obras para el beneficio del país, demuéstrenles eso. Y de repente la población les cree, pues. De repente la población les cree, pero no destruyendo el proceso electoral, porque eso sí es preocupante. Meterse el proceso electoral y decir, vamos a ver cómo controlamos las Fuerzas Armadas, vamos a ver cómo volvemos otra vez con los busitos y con las urnas tiradas en la carretera. Estuvo en mundiales que ya se rehabilitaron. Sí. Si ustedes convencen a la población que ya se rehabilitaron y que hoy sí son buenos, pues la población es la que va a decidir, pero no ustedes, no alteren el proceso electoral. Voy a coincidir en algo solo voy a ir a... Eso que ya rehabilitaron está de Copa Mundo, contame, ¿qué decís? No, mira, voy a coincidir con Harry en algo. Que la gente salga masivamente a votar por el que quieren. Eso está bien. Y así como lo hicieron en el 2021. Así tiene que ser. Entonces, ahí viene la pregunta que hablábamos extra cámara. ¿Qué va a pasar el día de mañana que así como castigaron al Partido Nacional por su pésimo gobierno, ahora la gente va a votar castigando a Libre en el poder por su mal gobierno? Por hacer las cosas bien. No, ¿qué va a pasar el día siguiente? Que era la pregunta que nos hacíamos. No va a pasar nada. Ustedes tienen que aceptar que el pueblo... Todos tienen que aceptar. El resultado, todos los partidos. Porque la gente ahora, más que premiar, castiga. Así está votando ¿Saben por qué vota la gente ahora? Por sacar el que está haciendo mal las cosas. Así le pasó al Partido Nacional y así les va a pasar a ustedes. Ahora,
La pregunta que nos hacíamos, ¿y qué va a pasar el día siguiente? No va a pasar nada, hay que madurar. Señores, respetemos lo que el pueblo decida. Eso estoy de acuerdo. Que nadie tiene, tranquilo, mire, el que perdió, felicitar al que ganó y viceversa. Y pensar en que tenemos un país que está en una crisis profunda, como tú mismo lo dijiste, Harry, y que el que va a liderar el país tiene que empezar a trabajar desde ese día. Porque los problemas acá desbordan la capacidad que puede tener, inclusive la misma institucionalidad. Se va a tener que buscar mucho apoyo internacional para sacar este país adelante. Porque ¿cómo es posible que aquí cualquier institución que nosotros podamos hacerle un examen esté en crisis? Toda la institucionalidad está en crisis. Y eso lo podemos ver ahorita en esas noticias. Está tomada la carretera, la CA5, una de las arterias principales que moviliza los productos que van fuera del país a través del principal puerto de Centroamérica. Imagínate todos los productos que vienen del sur, por ejemplo, el melón que van a exportar. ¿Cuántas horas tienen de atraso? El barco no los está esperando allá y va a esperar hasta que el barco agarra y se va. Y esos productos pueden quedar botados y después no hayan qué hacer con ellos. Al país tenemos que darle certidumbre, tenemos que darle tranquilidad. Pero eso solo lo logramos si hay paz, si hay diálogo entre los partidos, si hay gobernabilidad. La gente es lo que quiere ver. Yo te puedo asegurar que hoy, 31 de octubre, no va a cambiar nada el resultado del 30 de noviembre. La gente ya se decidió. Ya la gente tomó una decisión y si va a cambiar va a ser para consolidar el que está ganando el proceso electoral en un par de puntos. Pero ya la gente ya se decidió. Richie Moncada. No, bueno, esa es tu percepción. Pero yo he visto, yo en algo voy a coincidir con Ari también. En todas las encuestas que yo he visto, Richie Moncada está en tercer lugar. Pero está bien, hay que ser optimista. Las redes sociales. No, yo te digo, en todas las encuestas coinciden en que ella está en tercer lugar. Pero bien, eso yo creo que a estas alturas ya nada va a cambiar de que la gente ya tomó una decisión. Es más, entre más quieran detener el proceso electoral, más se enoja la gente y más va a salir a votar. Y mi recomendación al pueblo hondureño es que vayan lo más temprano posible a votar para que una vez que vayan a ejercer el sufragio, vayan a sus colonias, vayan a sus casas a traer a sus vecinos. Ese día el pueblo hondureño, cada ciudadano se lo debe ofrendar a la patria, que tiene que ser una fiesta cívica, que nadie se quede en casa. Yo inclusive, porque así hacía mi padre conmigo, hasta mis hijos pequeños los llevo y les digo, permítanle que se marque, aunque no pueda votar. ¿Sabe para qué? Para enseñarle lo que es la democracia, el civismo. Yo acompañaba a mis padres desde niño a las manifestaciones. Hay veces que dicen los políticos, pero si los buses vienen llenos de niños, eso es ir fomentando la democracia cuando van a concentraciones. Hay que llevar a los niños a que aprendan inclusive a defender la libertad que tenemos de elegir. ¿Cuánto no dieran los nicaragüenses por salir a votar libremente, a premiar o a castigar al que está gobernando? Eso es lo que tenemos que entender nosotros, la libertad de poder decidir a quién darle el voto. Eso es invaluable. Y eso es uno de los grandes logros del Partido Liberal. El retorno a la democracia de este país se le debe al Partido Liberal. Yo por eso he dicho, yo soy defensor de esa Constitución de la República. Imagínate, la gente cuestiona esa Constitución de la República y esos constituyentes hasta previeron estos relajos que la clase política tiene al país ahorita, que no se pueden reunir en el Congreso. ¿Quién hubiera pensado en eso? Que la misma Constitución ya le da una salida y que ahora no lo quieren respetar, pero ahí está en la Constitución, el artículo 191 de la Constitución. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos es enorme. Yo, Harry, espero que ustedes, si el pueblo no lo favorece, sean respetuosos de esa voluntad popular. ¿Lo mismo piensa usted? Sí, si es que cuando el Partido Liberal se ha opuesto a eso, nosotros hemos sido respetuosos.
Así como tú dijiste, en el proceso electoral del 2021, aplaudimos cuando ganó Libre, doña Xiomara, perfecto, 1.700.000 votos. Pero ustedes no respetaron que en el Congreso el pueblo le dio la mayoría a la oposición. La gente le dijo a Libre, te doy el poder en el Ejecutivo, pero allá te pongo las trancas para que haya control de los poderes del Estado, porque el Estado hondureño así está diseñado, que haya control entre los poderes del Estado. Entonces, pueblo hondureño, esperamos, y le tomo la palabra a Harry, claro, que es un alto dirigente Libre, que el 30 de noviembre, cuando estén perdiendo las elecciones libres, respete la voluntad del pueblo y en paz y armonía reconozca que han perdido las elecciones. Abogado Discoa. Sí, mire, independientemente de lo mucho o lo poco que podamos decir aquí, sabemos que hay un clamor popular, más ahorita que los tres andamos en campaña ahí, barrios, colonias, aldeas. La gente quiere ir a votar y quiere ir a votar masivamente. Y es natural que cuando se están dando este tipo de noticias, este tipo de acusaciones que vienen a golpear directamente la credibilidad del proceso electoral o vienen aún a cuestionar, mire, estamos a 30 días y todavía hay gente preguntando si vamos a ir a elecciones. ¿Por qué? Por el clima político y el cisma que estamos viviendo. Sumado a esto, la crisis del Congreso Nacional, donde estoy prácticamente seguro que hoy por la noche van a instalar la comisión permanente, y nos hace preguntarnos con qué intención está dando estos pasos el partido de gobierno. Para usted, ¿qué van a hacer instalando esa comisión permanente? Bueno, yo tengo una tesis y puedo estar equivocado porque así es el derecho, pero... ¿Cuál es el peor escenario que ve usted? El escenario que yo estoy leyendo es que vayamos a elecciones, Dios mediante, ganemos nosotros o gane el Partido Liberal, que el Partido Libre genere una crisis en el CNE, como ya lo hizo en su momento con el tema de la biometría, su consejero sea ausente y que esta pelota acabe cayendo en el Congreso Nacional, y como no hay pleno, estaría en manos de la comisión permanente una decisión de una posible declaratoria, por ejemplo. Entonces, ese tema obviamente nos preocupa. Y, bueno, y es lo que nosotros manifestamos, y no tiene la gente del gobierno por qué enojarse. Si ellos, mire, llegaron al poder con 12 años de golpear y golpear y golpear al gobierno, de señalar las cosas negativas de los gobiernos nacionalistas, y al final pues el pueblo les creyó y confió en ellos. Pero ahora que las cosas están al revés, que ya tuvieron su oportunidad, que lastimosamente, y yo no soy sectario, yo no digo que todo ha estado mal, yo no digo que han fallado en todo, o sea, yo no soy como ellos que dicen que todo estuvo mal, yo reconozco algunas cosas. Inclusive ayer estuve con un maestro que voy a obviar su nombre y muy nacionalista, y me dijo, yo soy nacionalista, pero yo reconozco que el gobierno de doña Xiomara nos ha cumplido en muchas cosas. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con él o a decirle que eso era mentira. Sin embargo, en el clima general ya el partido de gobierno no goza de la aceptación y sabemos que de alguna manera van a buscar quedarse en el poder, tendrán alguna estrategia, y estos temas como denuncias, comisión permanente y otras situaciones que puedan generar una crisis es lo que obviamente nos preocupa como oposición, porque es nuestro deber velar por los intereses de aquella gente que nos puso ahí y a la cual representamos. Bien, abogado. Bueno, ellos están preocupados por una comisión permanente que está dentro de la Constitución de la República, pero nosotros estamos preocupados por cosas peores. ¿Cuáles? Por decisiones como la del Tribunal de Justicia Electoral, con 2 miembros inscribieron a un candidato que no se podía inscribir. Por esos famosos audios que han estado saliendo donde una consejera conspira con el jefe de bancada de uno de los partidos tradicionales y con efectivos de las Fuerzas Armadas. Eso no está en la Constitución, Daniel Discoa, no está en la Constitución, ni don Marlon Lara, no está en la Constitución eso. Querer destruir el proceso electoral no está en la Constitución. Miren, la preocupación nuestra es todavía más fuerte, porque eso no está en la Constitución. La Constitución no dice los consejeros tienen que estar hablando con los jefes de bancada de otro partido y con efectivos de las Fuerzas Armadas para ver cómo destruyen el proceso electoral. Eso no está en la Constitución, como no está en la Constitución para que magistrados inscriban candidatos que no reúnen requisitos. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Y entiéndame la preocupación que tiene nuestro partido, y nuestro partido,
que ya fue víctima de golpes de Estado, que ya fue víctima de fraudes electorales, que ya fue víctima de reelecciones ilegales, no se puede quedar así. ¿Cómo nos quedamos así esperando que todos los planes que tenía doña Cosette López con Tommy Zambrano se realicen sin ningún problema? ¿Cómo dejamos nosotros que los planes de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas en conspiración con Tommy Zambrano y con Cosette López se desarrollen en el marco del proceso electoral? Eso sí es preocupación, doctor Marlon Ochoa. Eso sí es grave. Pero ustedes están preocupados por una comisión permanente que ahí está en la Constitución de la República. A ustedes como que les preocupa lo que dice la Constitución. Todo lo que dice la Constitución para ustedes es preocupante. Pero todos los actos ilegales que han cometido ustedes como partidos tradicionales en toda la historia de este país es parte del escenario político y sin ninguna importancia. Incluyendo el libre. Sin ninguna importancia. Ahora, volvemos al tema del Congreso. En el Congreso no se sesiona porque aquí estos dos partidos tradicionales no quieren aprobar proyectos para beneficiar a la población hondureña. Mire, ahí están los transportistas. ¿Qué están haciendo los transportistas ahí en la calle? No es porque les gusta. Ahí tomando de la carretera, no es porque hoy decidieron ir a tomarse una carretera. Nadie le gusta tomarse carretera, eso es la cuestión más compleja de tomarse una carretera. Vienen los militares, la policía, lo sacan a uno a fuerza. Tengo experiencia porque los nacionalistas nos golpearon hasta que se cansaron. Esa gente está pidiendo dinero, doctor. Sí. Y aquí el dinero del Estado, y usted bien lo sabe, porque también ha estado en gobierno, viene de dos partes. De recolección de impuestos. Correcto. Y de préstamo. Correcto. ¿Verdad? Sí. De ahí viene el dinero. Hoy nosotros les hemos presentado una serie de préstamos y ustedes dicen que no, por una parte. Pero por otra parte, también dicen que no a la ley de justicia tributaria, porque a ustedes, la gente que los maneja allá afuera, les dice, cuidadito, vayan a votar por esa ley de justicia tributaria. La gente que los maneja afuera. Sí. A ellos. Todo el mundo conoce eso, licenciado Valladares. Todo el mundo, aquí hasta el más inocente sabe quién dirige a los partidos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde obtenemos dinero? Por un lado, no quieren préstamos, dicen los señores del Partido Nacional y Liberal, y por otro lado también no quieren aprobar la ley de justicia tributaria. Entonces, ¿de dónde diablos agarramos dinero? ¿De dónde? ¿De dónde le pagamos a la empresa ahorita que están paradas en una carretera que están pavimentando para pagarles? ¿De dónde agarramos dinero para pagarle a la empresa que está construyendo hospitales ahorita? ¿De dónde agarramos dinero los que son de Cortés para la carretera que va de Chamelecón a Naco, creo que es una carretera esperada por los de Cortés? ¿Cómo hacemos? O pedimos fiado a las empresas. Buen punto. Ya te lo voy a... O pedimos fiado a las empresas, doctor Marlon Lara. Entonces, por eso no ha habido sesión en el Congreso, porque las sesiones en el Congreso, y el doctor Marlon Lara lo sabe, y el diputado Discual lo sabe, debe haber un acuerdo siempre entre los jefes de bancada, entre todas las bancadas para aprobar la agenda. En eso ha estado Luis Redondo queriéndolos convencer que se apruebe la agenda y no han querido. De hecho, la última vez que se reunieron, los liberales dijeron que les dieran un tiempito para hablar con sus diputados y traerle una respuesta. Lo que hicieron fue acudir a la autoconvocatoria del Partido Nacional. Eso fue lo que fueron a hacer para meterle más crisis al Congreso. Ahora, toda esta crisis no es idea de ustedes. No es idea de ustedes. Toda esta crisis es creada desde afuera. Tienen crisis en el Congreso. Tienen crisis en el Consejo Nacional Electoral. Tienen crisis en el Tribunal de Justicia Electoral. Eso no es de gratis, por Dios. Eso no sale de la nada. ¿Quién les da instrucciones que hagan eso? A la gente que lo dirige. Hay sectores que hoy no quieren que se apruebe la ley de justicia tributaria, porque esa es la clave de toda esta crisis. Porque la ley de justicia tributaria ha puesto a temblar a un pequeño grupo, no a todos los empresarios, por supuesto, la mayoría de los empresarios en este país pagan impuestos, a un pequeño grupo de empresarios que nunca han pagado impuestos desde hace más de 70 años, y les aterroriza la idea
que el Librex continúe en el poder, que apruebe esa ley de justicia tributaria y los obligue a pagar impuestos. Ese es todo el lío del proceso electoral. Si hoy, y lo repito acá, si hoy la abogada Rixi Moncada se reuniera con ese grupo, doctor Marlon, diputado Discua, y les asegurara que esa ley no se va a aprobar nunca, mañana mismo se resuelve el problema del Congreso, el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Ahí termina todo el problema. ¿Quién nos dirige a ustedes, Marlon? Ok, vamos por partes. En primer lugar, Harry dijo que necesitan préstamos para pagarle a los transportistas que tienen tomada la CEA 5. Ya aprobamos el presupuesto, Harry. Nosotros aprobamos el presupuesto de las elecciones internas y de las elecciones generales. No hay excusa para que no se paguen ese dinero a los transportistas. Ese es un problema que el mismo Libre enredó, porque después el mero día de las elecciones internas, el Ministerio Público se presentó a las oficinas del CNE a requisar una serie de documentos de los contratos de los transportistas. O sea, no necesitan préstamos, ya está aprobado esos fondos en el Congreso Nacional. Aquí lo discutimos, aquí en un programa, me acuerdo, que no sé si eras tú el que estaba o el Liu, estuvimos viendo partida por partida el presupuesto de las elecciones internas, después aprobamos el presupuesto de las elecciones generales, ya debería de estar, esos transportistas ya se les debió haber pagado. Entonces no tiene pueblo hondureño nada que ver los préstamos que quiere el gobierno con el pago a los transportistas, porque ese presupuesto ya está aprobado. Ahora, con el tema de la ley de justicia tributaria, yo el sábado pasado estuve en Choloma, donde está la mayor cantidad de maquilas, reunidos con todos los sindicatos del sector maquila, preocupados cómo se están yendo las empresas de este país. Y ustedes pueden decir, no, que la ley de justicia tributaria ni siquiera se aprobó, solo con el hecho que la hayan mandado al Congreso y que saquen de competitividad a muchas empresas del país, ya esa ley ya le hizo daño a este país, aunque ustedes no lo quieran reconocer. ¿Por qué? Harry, este mundo es competitivo. Cuando tú ves esas maquilas, esas grandes instalaciones con miles de empleos, esa gente para ganar dinero tiene que producir en cantidades navegables, porque son centavos los que se ganan en una producción de una docena de calcetines o de calzoncillos o de camisetas, lo que quieras. Y si le siguen cargando impuestos, lo sacan de competencia. Y va a ser más fácil, aunque no lo puedan creer ustedes, mandar eso, hacerlo a China, que hacerlo aquí en Honduras. Entonces lo sacas de competencia. Por eso nosotros le presentamos, nosotros no les dijimos que no, les presentamos una ley alternativa, tú lo recuerdas. Y Hugo Noé Pino dijo que iba a considerar la ley de equidad tributaria que presentó el Partido Liberal. Ni siquiera tuvieron el valor de discutirla con nosotros, de ver cómo armonizamos esa ley. Nosotros socializamos esa ley, la presentamos, la llevamos al Congreso, no les importó. Así como aprobaron esa ley, yo la vez pasada traje un listado acá a este programa y lo publicamos de todas las empresas que se han ido. Hace poco se hizo viral un video de una muchacha llorando porque era el último día de trabajo que tenía. Y eso al gobierno no le ha importado. No le ha importado que no haya empleo en este país. Ahí estaba viendo los datos cuando venía entrando acá, que estaban dando que la gente joven es la más golpeada con el desempleo que hay en el país. ¿Cómo vas a generar empleo? ¿El gobierno va a emplear toda esa gente que está desempleada? No, tiene que venir la inversión. Pero para cómo viene la inversión al país, tiene que haber paz social, tiene que haber tranquilidad, no tiene que haber caos. Todo ese tema de las tomas de carreteras, eso aleja la inversión. Aquí tiene que haber una política pública, y yo te lo voy a decir, yo solo una vez he tenido la oportunidad de hablar con doña Xiomara, una vez nada más. Yo le dije, presidenta, convoque a la clase política, haga un diálogo para ver cómo se puede sacar. Usted tiene una gran oportunidad. Y le dije, mira, el sábado estuve, ahí te puedo mostrar las fotos, con todos los sindicatos de las maquilas de Choloma. Esa ley de las zonas libres es hecha por un gobierno liberal, el presidente José Simón Ascona del Hoyo. Carlos Orbin Montoya, presidente del Congreso Nacional.
¿Cuánto empleo no generó esa ley? Pero esa gente no crea que son exitosos desde que arrancaron. Esa gente ha tenido que superar una serie de valladares. Inclusive ahora, antes importaban la tela, ahora ya la hacen acá. Antes importaban el hilo, ya lo hacen acá. Antes tenían que traer productos para colorear las telas, hoy ya tienen. Ha crecido esa industria, genera empleo. Mira, un derrame en la economía, cada 15 días que pagan salarios, esa gente demanda de alimentos, demanda de educación, demanda de transporte, es un derrame en la economía, es lo que tenemos que ver. Yo más bien propuse esa vez, así como ha tenido éxito la maquila, lleven eso al sector café, lleven esa experiencia al sector melón, lleven esa experiencia al sector de los camarones en el sur. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Sabes cuánto se ingresaba antes por el rubro del café al país en divisas? ¿Tienes una idea? 1.200 millones de dólares. ¿Sabes cuánto está entrando ahorita? El doble, 2.400 millones de dólares. Por eso es que hay dólares ahorita en los bancos. Vos vas a los bancos y te venden la cantidad. Porque entre más produzcamos, más divisas vamos a traer. Ahora, ¿dónde está la política pública? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los congresistas? En decir, no hombre, si nosotros realmente tenemos una política pública, ya no nos van a entrar 2.400 millones de café, nos van a entrar 20.000 millones. ¿Sabes por qué? Cada quintal de café ahorita está en $400. El precio del año pasado era $200, por eso se duplicó el ingreso. Ahora, ¿cuánto le saca una marca famosa de café que la voy a mencionar? No sé si cobras por eso, Raúl. Dale. Starbucks. ¿Sabes? Un quintal de café que un productor hondureño manda a Estados Unidos, ¿sabes cuánto le saca a Starbucks? $85.000. Y nosotros lo vendemos en 400. Entonces yo te pregunto, Harry, ¿a dónde quieres estar? ¿En los $400 o en los $85.000? Puedo contestar para que no se pierda. No, pero esas son políticas públicas. Tenés que ponerle valor agregado al producto. Y no solamente en el café. Mira, hace poco yo anduve en Nueva York, que me invitaron los hondureños. Un vasito de plástico con 2 pedazos de sandía, 2 pedazos de melón, 2 pedazos de piña, 2 pedazos de banano. $7. Nosotros tenemos esos valles, Comayagua, en la zona metropolitana del Valle de Sula. Nosotros podemos inundar el mercado de Estados Unidos de esos productos con mano de obra, haciéndolo acá. Y hay negocios, hace poco visité un negocio que ya lo hacen acá, lo traen de Comayagua. Pero ¿dónde está la política pública? Brevemente, porque va el abogado. Así rápido. Mire, en este país, doctor Marlon Ochoa, hay más de 90. Marlon Lara. 2 meses le cambié el nombre ya. Ya me vas a conseguir votos con los del INE. Ya no van a sacar diputados porque a los del INE. Hay 90 regímenes. Ya no va a salir Luis Redondo diputado. Hay 90 regímenes. Lo acabas de sepultar. Sí. Hay 90 regímenes de exención de impuestos. Algunos tienen hasta 70 años. ¿Sabe usted para qué es un régimen de exención de impuestos? ¿Sabe para qué? Para que dentro de un tiempo determinado la empresa se fortalezca. Y es una invitación a la inversión extranjera para que se instale en el país y darle todos esos beneficios. Pero nadie dice que esto debe ser de forma permanente, en primer lugar. No es posible que un empresario tenga 70 años sin pagar impuestos, mientras pequeñas empresas, medianas empresas, sí pagan sus impuestos. Y a esas no se les dan exenciones de impuestos. Otra cosa, no puede usted decir que se han ido las maquilas por la ley de justicia tributaria porque ni se ha aprobado siquiera. 3, la ley de justicia tributaria lo que hace es ordenar el tema de las exenciones porque no es cierto que elimina de tajo todas las exenciones. 4, la ley de justicia tributaria tampoco es de forma retroactiva. Hay empresas que todavía tienen 10, 15 años que van a seguir gozando de los regímenes anteriores. Entonces, no es cierto que la ley de justicia tributaria está ahuyentando la maquila. Las maquilas y cualquier empresa que se va o viene al país es parte de toda esa globalización que tenemos a nivel mundial. Si allá hay una guerra con Rusia y Ucrania, eso afecta. Si allá hay otra guerra por allá, todo esto se mueve por
la situación política y económica que se da en el país, los aranceles de Donald Trump en Estados Unidos, pero no precisamente ¿Sabes que esos aranceles nos benefician? Sí, ¿Sabes que nos benefician esos aranceles? No precisamente por la decisión de querer aprobar una ley de justicia tributaria. Ahora, yo les entiendo a ustedes nunca van a votar por la ley de justicia tributaria porque si no, les quitan el financiamiento, les quitan el apoyo una ley alternativa y no la discutieron. Esa ley de justicia tributaria que se dictaminó por parte del doctor Hugo Noé Pino fue el proyecto de ley más socializado. De hecho, muchos empresarios han emitido opiniones favorables a favor de la ley de justicia tributaria porque ellos compiten de forma desigual con otros empresarios. Entonces, la pregunta acá es, ¿de dónde agarramos dinero, doctor Marlon? ¿Seguimos endeudando este país? ¿Lo seguimos endeudando? Por eso te estoy hablando. Y tampoco por eso te hablo de las políticas públicas para mejorar la producción. Y tampoco quieren aprobar los préstamos en el Congreso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le cumplimos a la población? En primer lugar, ese presupuesto que vos decís, yo fui crítico a ese presupuesto, porque el presupuesto, tenés razón, presupuesto lo financiar 60% con los ingresos tributarios y 40% con endeudamiento. Permítanme, abogado. Pasamos a temas económicos, ¿verdad, Raúl? Pero mire, vamos a dejar claro algo. Yo y la mayoría de mi partido, yo no soy impuestofóbico. Es evidente que nosotros tenemos que tributar, y si hablamos de países que idealizamos, como los Estados Unidos y los que hemos podido ir, o si usted ha ido, tiene un familiar, o sea, allá por todo se paga impuesto. Yo reconozco que hay que tributar. En el tema que apuntan de la ley de justicia tributaria, para mí el primer error del gobierno fue tirarla desde un enfoque político, y eso viene desde el nombre. Y le metieron un matiz de la lucha de las clases, que los explotadores versus el pueblo, y eso hizo que el clima de esa ley comenzara a generar dudas, porque lo hicieron desde un punto de vista ideológico. Y a este punto, que ya solo le quedan 2-3 meses al partido de gobierno, es obvio que ya solo ha sido un tema político para ellos. Yo sé que hay que mejorar el sistema de tributación. Obviamente el Estado necesita recaudación para poder cumplirle al pueblo en muchas situaciones, pero esto hay que hacerlo de manera cuidadosa. Fíjese que yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y platiqué con un diputado chileno que se llama Diego Chalper. Y en Chile, cuando ganó Boric, por el tema de su ideología, generó una convulsión social e hizo que una gran cantidad de empresarios se fueran. Les dio miedo, porque no son 100.000 empiras los que ellos ponen, son millones de dólares los que se invierten y se la juegan. Entonces, ¿qué quiere un inversionista? 3 cosas: estabilidad política, seguridad jurídica y claridad tributaria. ¿Le estamos dando en este momento eso a alguien que quiere invertir en Honduras? ¿Le estamos dando estabilidad política? ¿Le estamos dando seguridad jurídica? Y, cayendo a la ley de justicia tributaria, le estamos dando claridad tributaria. Entonces, si usted revisa las encuestas de opinión pública, sea en ciudades, sea a nivel nacional, el tema del empleo y la economía sigue siendo una de las cosas que más adolece el pueblo hondureño, y no le vamos a generar empleo peleándonos con los que generan empleo. Creo que eso es algo de lógica. Se trata de poder llegar a acuerdos para generar un clima de país que permite una inversión, que el Estado tribute y que todo eso le regrese a usted en medicinas que no tiene ahorita en los hospitales y en mejoras de su calidad de vida. Así que yo sí quiero dejar claro que no se trata de una lucha de clases sociales, como lo dice el abogado Jari, tampoco de un tema de quién nos está financiando, porque al menos yo no he recibido ningún aporte más que de mi familia para esta campaña, y hay cosas que al pueblo hay que irselas dejando claro y dejar de polarizar el país, porque eso es lo que nos tiene donde nos tiene. Deseamos que no estemos frente a otra crisis, una más severa, aunque lo ha dicho el abogado Jari, que viene una crisis peor que las anteriores, pero yo pienso que eso no lo podemos permitir. Tenemos que salvaguardar este proceso electoral, tenemos que dejar que se respete la voluntad popular, que la gente salga a votar masivamente. El voto masivo evita cualquier tipo de manipulación en los resultados, y que usted elija nuevas autoridades para los próximos 4 años. Bien, vamos a una pausa. Si la gente sale a votar, bueno, que se respete lo que la gente quiera.
Ya Ari dijo que no van a dar relajo. Es la verdad. No, nosotros que hemos hecho. Ustedes son los que han violentado el derecho que tiene Libre. Libre debería estar ya 3 periodos en el gobierno, pero nos robaron 2. ¿Quién es el robo? Bueno, usted sabe. ¿Para qué cree que se lo estoy diciendo cada rato? Mira, el Partido Liberal ha sido muy respetuoso de los procesos democráticos. Y yo te digo, nosotros cuando ganó doña Xiomara, aplaudimos. Si más bien quien no ha querido respetar la voluntad del pueblo, aceptando que el poder legislativo es mayoría de oposición, ha sido Libre, y tú lo sabes. Como 44 diputados a golpes y patadas impusieron a un presidente a usurpar un poder del Estado. Y yo le pregunto una cosa, ¿y ustedes por qué se integraron a ese Congreso y recibieron órdenes de un presidente? Porque el pueblo nos iban a seguir aprobando el todo pueblo ellos, no lo mira usted y dice, señor presidente. Nunca le he dicho presidente, le he dicho usurpador. Bueno, ¿les han pagado el sueldo a ustedes? Le pregunta a la gente aquí. No, claro. Y es no han trabajado. vergonzoso, es vergonzoso que el Libre no quiere. Pide la palabra, le Si queremos llegar al Congreso claro. y está acordonado de policías, no nos dejan entrar. Sí, bueno, Gerson me pregunta, ¿les han pagado a los diputados sin ir a trabajar? Sí, es vergonzoso lo que pasa en este Bueno, nos dejan entrar, Congreso, ¿no? que el Libre impuso a la fuerza. Eso, Nunca se había eso visto. que dice Marlon, que días lo sabemos los productores, desconocen lo caro que es producir un quintal de café, que digan cómo lo van a hacer. Claro. Eso, Ahora, ahí tiene que estar el Congreso sesionando. ¿Y querés que te diga una cosa? Pero déjeme, Okay, ya lo dijo vaya. Marlon. Ustedes hablan como que antes de nosotros esto era un paraíso. No se iban las maquilas, había empleo, había seguridad, había educación, había salud, Marlon. Tan mal no estábamos, Ustedes convirtieron a este país en el segundo país más pobre de Latinoamérica en 121 años. Y ustedes me vienen a decir acá como que tienen la varita mágica para resolver algo que no resolvieron en 121 años. Entonces, antes del 27 de enero del 2022, nosotros estábamos compitiendo con los haitianos, que es bastante decir ya. Y si seguimos con ustedes, no, nos vamos a convertir en un nuevo Haití. Si el pueblo regresa con ustedes, vamos a hacer el nuevo Haití en Latinoamérica. Para allá nos llevan. Te lo dije que en el 86 esa ley de las maquilas la hizo un gobierno liberal. No, pero la presidido pregunta por aquí, el ingeniero José Simón Ascona. Marlon, pero la pregunta aquí, ¿estábamos mejor? No, espérame, no, yo te digo, ¿Estábamos mejor? tenés que luchar, todos los gobiernos tienen que luchar para salir Nos ha tocado adelante. reconstruir el país. Pero no se está viendo cuál es esa lucha que está haciendo este gobierno para sacar adelante el país, es lo que te quiero decir. Vaya, digamos eso, sabes que el 31 de diciembre vencen varias exoneraciones que tienen los exportadores que necesitan para competir, porque hay países que subsidian la producción agrícola. Y van a vencer esos regímenes y nosotros no sesionamos. No nos va a importar, o sea, aprobemos los proyectos, ¿y por qué no convocan al pleno? No le metan caos al Congreso, aprobemos los proyectos, sometamos a votación. Señores, convoquen a los diputados al pleno, que para eso los eligieron. Y no quieren convocarlo. Carlos, ¿cómo se aprueba una ley en el Congreso? Dígale al pueblo, a la población cómo se aprueba una ley en el Congreso. No me venga con el cuento de que ahí conseguimos los votos, porque es mentira. No, discutiéndolo. ¿Cómo? Ahí en el Congreso. Sí. Por Dios santo. No, así debería de ser. Es que por eso te digo, hemos perdido, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. La ley de empleo temporal. ¿Cuánta gente no trabajaba en medio tiempo? No engañaron a la bancada del Partido Liberal, no a mí, porque yo les dije, no quiero votar por derogar esa ley porque vos tenés que ver por tu departamento. Esa ley generaba muchos empleos. Sin embargo, Libre dijo, vamos a derogar esa ley, ayúdenos con los votos y vamos a aprobar otra, consensuémosla. Se hizo el consenso, el abogado Villeda presentó la ley de empleo temporal, la dictaminó la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué hicieron? Engavetar la ley. Le contesto así, ¿qué pasó con esa ley? Esa ley no fue un invento de Libre de derogarla. ¿Sabe qué pasó con esa ley? Esta fue una demanda de los trabajadores. ¿Sabe por qué, Marlon? Porque esa ley fue aprobada con la idea de darle trabajo a aquellos jóvenes que podían trabajar en la mañana y estudiar en la tarde. ¿Sabe qué lo hicieron los empresarios?
hacían trabajar a esos jóvenes 8, 9 horas por un trabajo de 4 horas. ¿Sabe qué hicieron los empresarios? Despidieron a la gente que estaba permanente y lo metieron por trabajo por hora. Por eso se derogó esa ley y la gente estaba hasta aquí de que le estuvieran violando sus derechos laborales. Pero es una ley universal, existe en todos los países del mundo. Pero grandes empresarios. Porque yo le voy a decir, uno que le paga, bueno, uno no tiene una gran empresa, pero yo pago. Es duro pagar, o sea, y si hay un trabajo temporal, que sirve a alguien que no es un gran empresario. Sí. Es que la ley de trabajo por hora inclusive temporal. El código de trabajo lo regula. Ahora, ¿cuál era la denuncia? Usted iba a un negocio de comida rápida y usted hablaba con ese muchacho y le decía, ¿cómo está trabajando por acá? No, por hora. ¿Y cuántas horas? 4, pero me están obligando a trabajar 8. Ya no puedo ni estudiar. Eso es lo que obligó a la derogación de la ley de trabajo temporal. Y eso hay que decírselo a la gente. No respetaron el objetivo ni el espíritu de la ley. Mira, te voy a decir algo. La economía tiene procesos cíclicos que se disparan. Por ejemplo, ahorita en diciembre hay muchas tiendas que, dada la demanda, porque la gente recibe el beneficio del mes adicional de salario, entonces hay un alto consumo, viene la época navideña. Hay tiendas que funcionan durante todo el año con 20 empleados, pero como se dispara esa demanda... Los contratan en Navidad. Exactamente, sí, tienen que contratar... Y siempre fue así. Inclusive antes de la ley de trabajo por hora. Sí, pero ahora te quiero decir, lo mismo pasa en los periodos de Semana Santa. Los hoteles, los restaurantes demandan más personal porque hay un ciclo que no es usual durante todo el tiempo. Entonces, ahí te funciona ese tipo de ley, porque tú puedes contratarlo. Y eso, mira, no es posible que nosotros estemos contra el mundo. Esa ley existe en todos los países del mundo. Pero allá la respeta. Sí, acá se abusaron de esa ley. Allá trabajemos. ¿Y quién debe velar por que se respete? Las instituciones del Estado, el Ministerio del Trabajo, están las herramientas, pero discutámoslo. Es lo que yo te digo. Esa ley ni siquiera la quisieron agendar, no la quisieron discutir. Entonces, pero ustedes dieron el voto para derogarla. Sí, porque Libre hizo así es. Libre hizo un compromiso. Engañar gente a este país. No, porque lo que vos decís, Harry, porque vos lo decís, había que corregir la ley. Y nosotros estuvimos de acuerdo, corrijámosla, pero discutámosla. El abogado Villeda presentó un proyecto de ley, tú lo conoces. Hubo un dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia. No, solo un comentario. Mire, hay cosas que sí estoy de acuerdo. Hubo empresarios que abusaron y pasaron a los muchachos de una permanencia a un empleo por hora. Y hubo quienes también, explotaron. Yo estoy de acuerdo. Pero hay otro tema. Eso se pudo haber atacado con los procesos laborales y legales que el país ya tiene. Y derogaron la ley de empleo por hora. Pero ¿qué alternativa le dieron a estos jóvenes para poder trabajar? A la par de la derogatoria tenía que haber una solución y casualmente esa noche yo con mucho orgullo conservo el video, Raúl, de haber participado esa noche en el hemiciclo y decirle a la Junta Directiva, están derogando esto, pero ¿qué alternativa están dando? Porque tenía que ser automático. Se fueron 4 años y prefieren tener a la gente sin empleo que haber creado algún articulado que permitiera a los muchachos trabajar en Semana Santa, en Navidad, etcétera. Raúl, brevemente, porque yo cuando me comprometí a venir dije que tenía que retirarme 15 minutos antes por un compromiso que tengo. No se vaya. Pero, no, yo quisiera... Estaba preocupado, Daniel. Yo quisiera... Lo deja solo. El bipartidismo se divide. Lo vas a demorar. Se divide el bipartidismo. Vaya, consíganlo para la campaña. No, miren, ojalá tengamos oportunidad antes de las elecciones de volver y discutir, pero que discutamos qué vamos a hacer con este país después de las elecciones. No podemos seguir nosotros enfrascados. Hay que seguir reconstruyendo este país. Claro, pero eso es sentándose a hablar, a dialogar, tantas cosas que podríamos hacer. Pero, Harry, yo te digo, ¿qué están demandando los diputados? Convóquennos a sesión. No es posible. Y cuando convocan no van.
¿Cómo que no vamos? Lo llaman a la 1 de la mañana cuando mira que la cosa está difícil. Claro que vamos. Yo creo. A la 1 de la mañana aparecieron una vez todos, algunos hasta ebrios. ¿Aparecieron ustedes? No, yo ahí estaba en el Congreso. La ley de justicia tributaria teníamos los votos. Alguien lo llamó a los liberales y se salieron con los nacionalistas. La bancada del Partido Liberal dijo, tomen en cuenta la ley de equidad tributaria y acompañamos, pero no la tomaron en cuenta. Bien. El dictamen de Hugo Noé Pi no es tal y como mandaron la ley de justicia tributaria. Yo no voy a votar para que se vayan todas las maquilas de mi departamento. Eso sería como pegarse un tiro en el pie. Tenemos que proteger los trabajos. El gobierno es incapaz de dar trabajo. El gobierno lo que puede hacer es generar políticas públicas para que venga la inversión, para que haya empleo, para que haya un clima de tranquilidad, pero no lo hace. Voy a la pausa. Vamos a la pausa. Ayer, en esto de las escuchas, la consejera nacionalista José López acudió a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso de amparo y le contestó a Luis Redondo y a todos los que piden su renuncia que la esperen sentados. ¿Va a presionar libre para separar a la consejera, abogado? Bueno, yo creo que hay un ambiente de parte de Libertad y Refundación de incertidumbre, porque después de escuchar los audios uno dice, ¿y qué tan seguras van a ser esas elecciones con una consejera que pasa conspirando para destruirla? O sea, ¿qué tan bien le hace la consejera José López manteniéndose en ese puesto al proceso electoral? ¿Qué credibilidad tiene el proceso electoral si la señora José López pasa conspirando con militares y con políticos para ver cómo trastocan los resultados electorales? Esa contaminación que produce su presencia en esa institución es la que preocupa obligatoriamente y obviamente a los líderes del Partido Libre y a cualquiera. Si quieren cambiemos el escenario. Eso es Marlon Ochoa, que lo hubieran descubierto con esos audios. ¿Qué estaría diciendo hoy el Partido Nacional y qué estaría diciendo hoy el Partido Liberal? Estarían preocupados como estamos preocupados nosotros. Y seguramente tanto los liberales como los nacionalistas estarían pidiendo la salida de Marlon Ochoa. Es obvio, es natural. A nosotros nos preocupa que se mantenga una funcionaria de tal investidura dirigiendo el proceso electoral del 30 de marzo y si lo queremos agravar más con el antecedente del desastre del 9 de marzo. Entonces me imagino y es lógico pensar que eso es lo que obliga y eso es lo que impulsa a muchos a pedir la salida de la señora José López del Consejo Nacional Electoral. Sobre ese tema, abogado. Mire, volvemos al mismo tema que hemos estado nosotros insistiendo. Yo pienso que al final la consejera José López ha sido bastante valiente, ha defendido el proceso democrático y nosotros pedimos pues certidumbre y que ya, perdón, con la Cámara. Nosotros pedimos certidumbre y yo insisto, pues el tema de la comisión permanente, el tema de que quieren utilizar este recurso, porque por ejemplo yo le digo, ¿qué pasa si hay alguna acusación contra ella? Le inician un proceso, pretenden destituirla y luego viene la comisión permanente y nombra algún sustituto afín al partido de gobierno. Entonces yo pienso que Honduras debe reconocer el trabajo que ha hecho José López, cómo ha conservado el proceso democrático y que en ese sentido ella debe de entender, el pueblo debe de entender que ella ha salvaguardado la democracia y nosotros pues la acuerpamos y le pedimos de verdad a la gente del gobierno que respete el proceso, este tema de los tan controvertidos audios que yo sigo sosteniendo que no son verídicos, pero bueno, esperaría yo ver un peritaje serio y que no sea esto una jugada para poder ir tras la cabeza de ella, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con el diputado Discoa que José López es una mujer valiente. Hay que tener valor para agarrar un teléfono y estar ahí conspirando para destruir el proceso electoral. Hay que tener valor para cometer delitos en el marco de un proceso electoral. No cualquiera lo hace. Yo no había conocido un antecedente como el que estamos presenciando en el Consejo Nacional Electoral. Ni Matamoros Baxon se atrevió a tanto.
Ni Matamoros Baxon se atrevió a tanto. Entonces sí creo que es una mujer valiente, pero en el sentido de destruir el proceso electoral. Ahora, lo importante para Libre, como vuelvo y repito, creo que por tercera vez lo he dicho, no es tanto que ustedes digan que son falsos o que no son falsos, que los obtuvieron de forma legal o ilegal. Para nosotros como partido, lo importante es que lo descubrimos. Eso es lo importante para nosotros. Ya, si un tribunal, si un ministerio público determina esto, lo otro, y eso es secundario, pero lo descubrimos antes del proceso electoral y nosotros, lógicamente, como partido, vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que ese proceso electoral se respete a favor de aquel hombre y aquella mujer que va a depositar un voto en una urna electoral. Eso es lo que nos importa. Ya ustedes podrán venir a todos los foros a decir que es inteligencia artificial, que es mentira, que es por aquí, que es por allá, que es editado, que es un montaje, lo que ustedes quieran. Pero para Libre, hoy, lo importante es que lo descubrimos. Y eso es lo que debe valer, y por eso estamos tomando todas las medidas necesarias para que eso no suceda. Al ciudadano hay que respetarle su derecho a la votación. Al ciudadano hay que respetarlo. Ese hombre y esa mujer que va a votar por diferentes candidatos, hay que respetárselo. Pero no podemos permitir que en un Consejo Nacional Electoral se siga conspirando contra la democracia electoral en este país. Bien, nos vamos, abogado Discua, gracias, y diputado del Partido Nacional, su mensaje a sus votantes allá en el departamento. Bueno, gracias, licenciado, por la oportunidad de haber podido estar aquí en este foro. Ha sido un honor estar estos 4 años pues debatiendo, y sabemos que vamos a estar 4 años más aquí con usted. No sé en qué escenario, bajo qué circunstancias políticas. Decirle al departamento de Comayagua que estamos listos para trabajar por ustedes, para defenderlos ahora como diputado propietario, y que mire, yo ya tengo mi teléfono B3, porque este fin de semana tenemos la visita de don Tito Afura, papi a la orden. Vamos a recorrer más de 10 municipios. Sabemos que va a despertar el fervor del nacionalismo, Ciguatepeque, Comayagua, Villa San Antonio, Jodiagua, San Jerónimo, etcétera. Así que ahí los esperamos. Gracias, abogado Harry Dixon, gracias. Gracias, licenciado Valladares, por la invitación. Ha sido un placer estar con Daniel Discua acá y con don Marlon Lara. A ustedes decirles, pedirles, no regresen al pasado. El pasado ya lo conocemos. 121 años de oportunidades le dimos al bipartidismo, y lo único que hicieron fue convertirnos en el segundo país más pobre de Latinoamérica. Hemos comenzado con la presidenta Xiomara Castro un proceso de refundación en el país que se está sintiendo en cada rincón del territorio nacional. Y ese proceso de reconstrucción, de refundación, debe continuar, y la única forma de que continúe solamente se asegura con la elección de la abogada Rixi Moncada, que no tenemos ninguna duda que va a ser nuestra próxima presidenta. Muchas gracias y pasen un lindo día. Bien, gracias por su atención. Así está la política en el país. Así es Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.